Pero el tema relevante no es, yo tengo un proceso como el que veíamos de minería, lo desmaterializo, le aplico inteligencia artificial, pero el proceso sigue igual. El reto es cómo genero valor adicional sobre eso, y ahí conectamos con el framework de Javier. Entonces el primer paso de ese modelo teórico es, si los datos son estratégicos, estoy dispuesto a invertir, punto. Pasan porque los datos están ahí y no las estoy aprovechando. Donde estoy trabajando con empresas que toda la vida, como les digo, han usado data y la data pasa por sus manos y sigue y no la están aprovechando. Ven, ahí hay una mina de oro. ¿Cómo podemos hacer para utilizar eso y ayudarles a generar un nuevo modelo de negocio? Bueno, mientras van subiendo al estrado Tito Pablo y Javier Rengifo, ambos colombianos, para nuestro último panel, Framework para la innovación en modelos de negocio basados en datos. Tito Pablo, Javier, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Prometemos recuperar estos 20 minutos perdidos durante todo el día. El reto, digamos, de esta última parte, además del tiempo, es cómo consolidamos los diferentes hallazgos y comentarios que han tenido a través del día los diferentes conferencistas. Hay un tema bien relevante y es, a través de las diferentes empresas se ven retos similares, ¿cierto? Entonces hablamos de valor, hablamos de gobierno de datos, calidad, muchas conversaciones técnicas, muchas conversaciones sobre LLM. Santiago nos presentaba su estrategia de datos, digamos, dentro de la organización. Ahorita vamos a hacer un zoom en un punto específico que es la innovación a través de los negocios, de los modelos de negocio basados en datos, que es el trabajo doctoral de Javier. Y así como podemos hacer un zoom en esto, podemos hacer un zoom en toda y cada una de las partes que hemos venido hablando. O sea, no es un trabajo menor, ¿vale? ¿Y por qué esto es relevante? Esta lámina es de hace varios años, y hablando de minería la puse porque nos tocaba después de minería, entonces los datos son el nuevo petróleo, bla, bla, bla. El punto es cómo generamos valor con los datos. Entonces hemos visto que las diferentes empresas toman diferentes formas de generar valor, de medirlo, la discusión de si podemos medirlo de alguna manera o no, si es la manera más adecuada. En el panel anterior, ¿será que lo podemos medir y sin embargo no vamos a estar de acuerdo en el valor capturado? Y bueno, todas estas problemáticas. Entonces lo que tratamos en este ejercicio es ¿por qué son tan relevantes los datos hoy día? ¿Sí? Estos autores hablan de estos procesos de desmaterialización. En el caso de minería, hablaban de la sensorización del proceso de minería. Eso desmaterializa. En el caso de banca, la digitalización de productos financieros. En el caso de los diferentes sectores, es una forma de ver hacia dónde va la innovación, que se está desmaterializando. El punto real es cuando yo desmaterializo algo, genero datos. Por eso estos foros cada vez están más llenos, hay más personas interesadas en qué hacer con sus datos, porque los datos son estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema relevante no es, yo tengo un proceso como el que veíamos de minería, lo desmaterializo, le aplico inteligencia artificial, pero el proceso sigue igual. El reto es cómo genero valor adicional sobre eso, y ahí conectamos con el framework de Javier. Cómo genero realmente innovación. No es mejorar los procesos actuales, que generar un valor como vimos los 2 días, sino cómo genero disrupción en el modelo actual. Entonces vemos modelos de negocios basados en datos, vemos negocios impulsados por datos, pero estamos dispuestos a transformar nuestro negocio. Entonces, cuando yo hablo de estrategia de datos, digo, ¿realmente son los datos estratégicos para la organización o solamente son un bien o un activo operativo? Es decir, me ayuda a mejorar lo que hago hoy, pero no me ayuda a transformar el negocio. Entonces, cuando doy este tipo de charlas, clases y demás en la misma organización que trabajo, digo, si son estratégicos, o sea, si algo es estratégico, estoy dispuesto a invertir. Entonces, muchas de las dudas que decían, ¿y cómo capturo el interés del board? Pues si es estratégico, per se tiene que ser
de interés de la junta directiva. Si no es estratégico, no. Entonces, cuando uno escucha en las organizaciones, no, es que toca ir, subir, no. Entonces, en ese caso no es estratégico y está bien. No quiere decir que para todas las empresas tenga que ser estratégico. Un poco lo que planteamos hoy en el frame, en la definición de estrategia de datos y en el marco de trabajo para innovación, parte de eso. Los datos son estratégicos. Y como cualquier cosa estratégica, estoy dispuesto a invertir. En algunas de las charlas hablaban de si abro una oficina presencial o hago el modelo. Entonces, para esa empresa no son estratégicos los datos, porque está poniendo en el mismo nivel la operación ordinaria con la innovación. Entonces, las definiciones que vamos a ver ahorita, que retoman diferentes casos, esto lo trabajé con 90 casos de uso, 30 empresas en 8 países, trata de recoger ese sentimiento, digamos, que vemos a través de la praxis en un modelo teórico. Entonces, el primer paso de ese modelo teórico es: si los datos son estratégicos, estoy dispuesto a invertir. Punto. Si el marketing es estratégico, y uno lo ve, por ejemplo, en la mayoría de bancos el marketing no es estratégico. Manda finanzas, manda operaciones, manda tecnología, manda riesgo, no marketing. En consumo masivo, marketing manda. Y de pronto detrás la producción. Y así, ahorita digamos en el ejemplo minero, creo que manda la mina, ¿no? Los que hacen la extracción. Entonces, cuando uno dice en el negocio quién manda, son esas áreas que generan más relevancia para el negocio. Entonces, cuando uno dice y habla de estrategia de datos, lo primero son los datos estratégicos para la organización. Entonces, las inversiones, si es algo estratégico, las inversiones son dadas, porque le voy a apostar a lo estratégico. Si no es estratégico, pasan todas o algunas de las cosas que mencionamos durante los 2 días. Hay muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado en empresas, uno dice, voy a hacer algo, voy a tomar una acción, si es estratégica, la ejecuto, le invierto, no espero retornos a los 15 días, sino le estoy apostando a una estrategia a largo plazo, generar ventaja competitiva y demás. Bueno, entonces, esto está ocurriendo en muchas industrias, la desmaterialización, junto con un volumen de datos interesantes. Lo que no está pasando es la reinvención de la industria. Tenemos muchos datos, entonces en banca la gente habla mucho de Nubank. Es una experiencia de usuario espectacular, es lo que sea, pero al final es una tarjeta de crédito. No una disrupción per se del modelo. Está bien, sufrió esto y ahora debería venir la disrupción. Entonces, ¿por qué es relevante esta charla? Y esta lámina también la conocen muchos de ustedes. La mayoría de los proyectos de datos, inteligencia artificial, fracasan porque no hay una intención estratégica de que funcionen. Cuando uno genera cualquier innovación, pues yo lo hablo, digamos, tomando esa analogía del tema Agile, uno dice, las células de desarrollo ágil, esas células en la organización son como el cáncer en un organismo, son diferentes. El organismo las ataca, les hacemos radioterapia, hacemos la operación, extirpamos ese órgano para salvar al organismo. Entonces, si no estamos dispuestos a innovar, si los datos no son estratégicos, pues pasa esto. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las iniciativas de datos en las organizaciones les invertimos, queremos que sean estratégicas, pero no las concebimos como estratégicas, porque no estamos dispuestos a cambiar. En adición a lo anterior, metemos tanto ruido hace la inteligencia artificial generativa y los LLMs, que en todas las charlas hemos hablado de esto. En todas, sin excepción. En todas. Ahora la pregunta es, ¿esto genera valor real? Para las consultoras, para las empresas de tecnología, créanme que ya está generando valor. Para las empresas que pagan, valor real. O sea, hablamos que estos son tecnologías exponenciales, ¿cierto? Entonces, cuando me hablan de tecnologías exponenciales, yo digo, ¿dónde está el crecimiento exponencial? No subir el 10%, el 30%, ¿dónde está el 10x de las ventas? Entonces, un área comercial, le digo, le doy una tecnología exponencial y me dice, no, pero eso es para mantener las ventas. Pero si tú le dices, tienes que crecer 100x, ¿qué te van a decir? ¿Sí? Entonces, esa es la mentalidad de cómo
La empresa quiere cambiar, quiere evolucionar, si no, se vuelve un costo. Y un costo hundido, realmente. Entonces, para esto y las nuevas tecnologías que vienen, porque créanme que desde que el uso de datos y algoritmos se atravesó con la tecnología y se chocaron hace unos 20 años, pues se infecta el problema con la tecnología. Uno implementa algo hoy y al otro día ya no sirve, eso ya no es, ahora es lo otro. Y siempre vivimos persiguiendo algo que no vamos a alcanzar. Por eso es la importancia de definir primero si los datos son estratégicos en la organización. Si son estratégicos, esta definición propuesta aplica, si no, no. Y van a ver que recoge muchos de los elementos de estos días, pero estaba escrita hace meses. Lo primero, si son estratégicos, deben tener un propósito. Transformar la organización, vender 100 veces más, incursionar en nuevos negocios, y ahorita vamos a hablar de eso con Javier. Deben estar alineados a los objetivos de negocio, hasta ahí no hay nada raro. En algunas de las conferencias decían, si la estrategia de datos no responde a los objetivos de negocio, no sirve. Yo digo, no. Si responde a los objetivos de negocio, hemos hecho el 10% de la tarea, porque todavía hay mucho valor sobre la mesa, como nos va a mostrar Javier. Claramente es muy relevante la experiencia del cliente. Una estrategia de datos que no tenga el cliente al centro. En la anterior yo estaba buscando el cliente, ¿no? Porque no es un sector que está acostumbrado. Digo, ¿cuál es ese cliente? Si no lo encuentro, mi definición está mal. Y lo expresaron muy bien. El cliente es el minero que está allá y está tomando decisiones. Si no se hace basado en ese cliente, receta al fracaso. Primero miro esos elementos, el propósito, los objetivos de negocio, la experiencia de cliente, y luego estos tres componentes es lo que me construye la experiencia de inteligencia artificial. No al revés. Muchas empresas arrancan por acá y algún proceso decían, listo, defino mis casos de negocio, compro la tecnología. No, lo primero es verificar si esto es cierto. Esa es la propuesta, y la invitación es a que lo prueben y me dicen si les funciona o no. Con que uno de este auditorio me llame, lo invito a Colombia todo pago por 3 días. Pero con pruebas reales, no me vayan a decir que no estaba poniendo cuidado, no estaban poniendo cuidado, no, cancelado. Bueno, finalmente estos 2 días hemos hablado mucho de la generación de valor aquí. Les voy a dejar una literatura porque algunos decían, ¿y cómo mido el valor? No sé qué, y hay gente que pensó eso. La academia nos sirve para pararnos sobre hombros de gigantes, las personas ya lo estudiaron y uno ve si le aplica o no. Entonces hay 4 categorías básicas que identifiqué en mi trabajo doctoral. 2 es la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Cuando yo cojo la estrategia de negocio y la alineo con la estrategia de datos, normalmente logro esto, que es el 90% de los casos de uso, y está bien. Ahora, el reto grande de transformación está aquí, es decir, en la parte de innovación, que es lo que nos va a hablar Javier a continuación, y es cómo hago innovación de producto o servicio, cómo hago innovación en el modelo de negocio y cómo la estrategia de datos cambia la estrategia de negocio. En algunas charlas decían, y está bien, esto tiene que estar alineado a esto. Estamos acá en una fase básica, es mi propuesta. Ahora, ¿cuál es la siguiente fase? Que lo que yo vea en los datos, y Sandro, me gustó mucho tu ejemplo con la hoja, ¿todos lo vieron? Cojo la hoja, la parto en 1, la parto en 2, no, téngame el micrófono, tremendo show de Sandro. Buenísimo. Entonces, claro, todo eso estoy viendo, ahí estoy viendo solo esto. Yo le daría otras 5 vueltas porque muy pocas empresas logran esto. Y no lo logran porque para ellos no son estratégicos los datos, solo responden a necesidades actuales. Me deberían ayudar a ver oportunidades futuras. Y ese punto específico, miren, aquí hablamos de muchos elementos. Y ahora Javier va a continuar solo con esta parte y van a ver que se abre un camino de oportunidades para las diferentes empresas, y es algo que todavía está por explorar, y esperaría en las siguientes ediciones de CEO Latam pudiéramos ver cómo avanzamos hacia generar realmente esta disrupción en los negocios, que es, digamos, la parte más compleja. Entonces los dejo con Javier. Bueno, buenas tardes. Yo soy Javier Rengifo, candidato doctoral de la Universidad de los Andes,
Y de hecho, pues un poco lo que Tito ya les adelantó, mi propuesta de tesis doctoral es como un subconjunto de la tesis también de Tito, muy enfocada en la parte de innovación, ¿sí? Y de la creación de nuevos modelos de negocio basados en la monetización de datos. Entonces, pensando en eso, pues uno se pregunta, bien, estamos trabajando proyectos, hacemos nuestro día a día, todos trabajamos con tecnología, estrategia, gobierno, todas las temáticas que se han trabajado estos 2 días acá. Pero cuando uno piensa, bueno, pero quiero innovar, y quiero innovar en el tema de datos. Entonces, ¿cómo debería ser ese marco para la gestión de la innovación? ¿Tiene algo especial? ¿Hago innovación tradicional? ¿Cómo debería ser ese marco cuando estoy pensando en la creación de nuevos modelos de negocio? Esa es como la gran pregunta y la pregunta de investigación que yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado. Pensando en eso, uno se empieza a preguntar, bueno, hombre, hay empresas que ya se dedican a eso, ¿sí? Y casi que la mayoría de las empresas del ámbito digital, nativas digitales, trabajan como core de su propuesta de valor el tema de la monetización de datos. Así nacen, ¿sí? Ese es su core. Pero ¿qué pasa con las empresas tradicionales? Las que no se dedican a eso. Se dedican a temas de consumo masivo, se dedican a temas de minería, se dedican inclusive a la banca tradicional, empresas de telecomunicaciones, que quizás su foco es otra cosa, pero trabajan todos los días con datos. ¿Y cómo hago para aprovechar esos datos para generar nuevos modelos de negocio? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo poder aprovechar esos datos? Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes también y que se las hagan para ustedes mismos es, en sus organizaciones, ¿cómo están monetizando esas innovaciones basadas en datos para poder generar esas nuevas líneas de ingreso y esos nuevos modelos de negocio? ¿Será que hay oportunidad o ni siquiera pensamos en eso? Eso es pues peor, ni siquiera las veo. O sea, las oportunidades pasan, porque los datos están ahí y no las estoy aprovechando. Y eso es parte de las capacidades dinámicas que tienen las empresas en el tema de innovación que les voy a explicar más adelante. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para hacer ese aprovechamiento? Seguramente esta lámina la conocen ustedes, está típica por ahí en internet, donde esa es la cadena de valor de los datos, ¿sí? Yo integro datos de múltiples fuentes, los transformo, los proceso, les aplico calidad, gobierno, etcétera, genero visualizaciones, reportes, modelos analíticos de inteligencia artificial, es la cadena de valor típica. Si uno lo ve desde ese punto de vista, todos los que estamos acá dicen, eso lo hacemos, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Yo integro datos, los transformo y los consumo. Si yo en esta primera parte hago un simple consolidación de datos, tengo un primer nivel de monetización. Si los transformo, pues tengo un segundo nivel. Si les aplico calidad, los estructuro, los enriquezco, tengo un tercer nivel. Y así sucesivamente hasta alcanzar ya productos y servicios basados en analítica, inteligencia artificial. Entonces, eso lo hago yo, seguramente, todos los que estamos acá, eso lo hacemos. Pero yo les digo a ustedes, ¿y están haciendo eso dentro de un proceso de la creación de un nuevo modelo de negocio dentro de sus empresas? O no, simplemente lo hacen ¿para qué? Para optimizar algo interno, ¿sí? Entonces, ahí es donde caemos en el concepto de la monetización de datos, que la definición típica, y aquí les traje una de Gartner, pues nos habla de utilizar los datos para tener una cuantificación de valor real para el negocio, pero hasta ahí se queda corta esa definición. Entonces yo les traigo otra, que es la del MIT, y el MIT que nos dice, yo tengo los datos y yo los puedo mejorar, yo puedo hacer una monetización interna para mejorar todos los procesos de eficiencia a nivel interno de la empresa, que era la parte de la gráfica que mostraba Tito de la parte inferior derecha, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera irme al otro extremo, pues estoy hablando de poder realmente utilizar esos datos para hacer una monetización externa. Miren que es diferente, ¿sí? Y estamos hablando de poder utilizar los datos para empaquetar y hacer una innovación de mi producto o servicio, que ese es un nivel y se llama el wrapping, ¿sí? Así lo llama el MIT. O la otra es poder realmente vender, y no necesariamente vender los datos así crudos, sino seguir toda esa cadena que les mostraba. Crudos, transformados, hasta vender ya insights, que es otro tipo de transformación. Entonces, dentro de mi tesis doctoral, yo, así como todos ustedes, llevo trabajando más de 20 años en esta industria y todo eso lo hacía. Y yo también tenía como mi pregunta particular, existencial pero yo quiero aprovechar esto para ayudar a las empresas, no ayudar a un Amazon, un Google, pues ellos se dedican a eso, pero ayudar a una empresa que
se dedica a vender salchichas o se dedica a vender otro tipo de productos, pero que tienen mucha data, a poder ayudarles a generar un nuevo modelo de negocio. Entonces, en este momento estoy haciendo varios casos de estudio como parte de mi tesis, donde estoy trabajando con empresas que toda la vida, como les digo, han usado data y la data pasa por sus manos y sigue, y no la están aprovechando. Ven, ahí hay una mina de oro. ¿Cómo podemos hacer para utilizar eso y ayudarles a generar un nuevo modelo de negocio? Ahí va la lógica del ejercicio. Entonces, pensando en eso, uno dice, bueno, si yo ya pienso en la innovación del modelo de negocio, utilizando datos, pues pueden haber muchísimas formas de aprovechar los datos. Y viendo en este caso el modelo de Osterwalder, este es un paper de todos los que he trabajado yo puedo pensar en mejorar ese valor en toda la cadena de las diferentes dimensiones del modelo de negocio. Desde la misma adquisición de partners, por ejemplo, yo estoy pensando en partners o aliados para mi concepto de datos. No necesariamente la data la tengo yo, empecemos por ahí, ese es el primer supuesto. Entonces, que la data lo tengan otros. ¿Y cómo hago yo para poder integrar ese ecosistema de partners a mi modelo de negocio y empezar a innovar desde ese primer punto? ¿Cuáles son esas actividades clave que yo tengo que incorporar como parte de mi modelo de negocio? Si mi core son los datos, quizás no es lo típico, quizás ni gente necesito en recursos. Por ejemplo, voy a necesitar otro tipo de recursos y ustedes hablaban acá, temas de inteligencia artificial, temas de gobierno de datos, son elementos que tienen que ser parte del modelo de negocio. Mi propuesta de valor, ¿sí? Ya mi propuesta de valor pues tiene que ser un producto de datos. Ese es el producto o servicio basado en datos. Y eso que incorpora todo lo que hemos visto en estos 2 días, ¿sí? Temas de productos de inteligencia artificial, hasta productos básicos, pero tengo que pensar en una estrategia de diseño particular para ese producto de datos. Así pues, ¿cómo voy a interactuar con mis clientes? ¿Y cuál va a ser la relación de interacción? Hasta llegar como tal a los diferentes modelos ya de monetización per se desde el punto de vista financiero. Entonces, viendo todo esto, uno se pregunta, bueno, ¿sigo un modelo básico, así como el que está establecido, por ejemplo, en esta lámina, como el modelo típico, quizás la mayoría de ustedes lo conoce, de Osterwalder, para la definición de modelos de negocio, o realmente qué hago? ¿Sí? Esa era también como una duda que yo hacía. ¿Me voy pues con lo tradicional y lo trabajo o me está faltando algo? Entonces empecé dentro de mi investigación a analizar muchos también papers. Aquí hay un resumen de muchos de los papers, esto les queda también como bibliografía, todos los papers que he investigado sobre el tema y he encontrado muchas cosas, ¿sí? Como pedacitos de elementos digamos en la literatura científica que te hablan de ¿qué? De herramientas de innovación, procesos, taxonomías, te hablan de herramientas de tecnología, te hablan de muchos elementos pero como sueltos. Pero cuando yo decía, pero yo quisiera ver como un marco que me ayude a definir exactamente cómo una empresa que no está en el ámbito tradicional quiere aprovechar esos datos y volverlos realidad en un negocio, pues no lo encontré. Entonces ahí fue donde yo dije, ahí hay una brecha en el conocimiento y puedo llegar a generar un aporte para empresas tradicionales que quieran llegar a generar este proceso de monetización. Entonces, pensando en eso, esta es como una de las propuestas que yo traigo dentro de la tesis, y es el proceso como tal o el marco para poder generar una monetización de datos, ¿sí? Y poder generar nuevos modelos de negocio. Y seguramente se parece a algunas gráficas que tal vez han visto alguna vez en algún material, sobre todo de metodologías ágiles, pero muy enfocado en este caso, si ustedes se fijan en el detalle ya, en lo que es la propuesta, lo que es la creación de valor, lo que es la entrega de valor y lo que es la captura de valor, que ahí es donde cambia, ¿sí? Y muchas veces uno dice, ven, en la empresa yo hago eso. De hecho, en mi empresa donde yo trabajo actualmente, uno dice, yo voy a desarrollar un producto y lo hago. Pero sí, ¿qué haces? Sí, ¿qué pasos sigues para desarrollar ese producto? Entonces empecé a revisar de todas esas herramientas, frameworks, métodos que habían faltantes dentro del proceso, ¿sí? Faltantes, por ejemplo, si voy a crear valor, ¿estoy haciendo realmente un análisis del ecosistema? Uy, no, yo ni siquiera vi eso, pensé que ahí no había oportunidad. Ven, pero hagamos una revisión del ecosistema de tu empresa. De pronto hay partners tecnológicos, aliados de datos que me puedan generar este proceso de innovación a nivel de los partners. ¿Recuerdan la otra lámina? O temas, por ejemplo, asociados a la estrategia misma que Tito mencionaba. Por ejemplo, cuando uno habla de procesos de innovación, de pronto las personas que no están
muy familiarizadas con esa parte y con esos términos, uno habla del proceso de capacidades dinámicas de la empresa. ¿Qué es el concepto de capacidades dinámicas? Que está muy asociado a la estrategia. Es cómo yo opero mi negocio actual con la mano derecha y cómo innovo con la mano izquierda, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y eso es lo mejor? ¿Será que eso es lo que tiene que hacer la empresa? ¿O será que la empresa definitivamente tienes que sacar un spin-off, algo diferente e innovar en ese marco? Pero miren que eso hace parte de la estrategia. Eso no es porque yo aquí estoy decidiendo, voy a sacar un nuevo producto y hagámoslo a ver qué pasa. No, porque yo tengo que estructurar ese concepto y eso hace parte de la creación de valor. Entonces yo ahí defino, como parte de la metodología propuesta, una etapa de prototipo, donde realmente en el prototipo no estoy mirando el prototipo del producto, porque si ustedes dicen, es que yo estoy sacando el prototipo de un producto y estoy innovando, pero si estás innovando en el modelo de negocio no es el prototipo del producto, eso es parte del modelo de negocio que es la propuesta de valor. Yo tengo que mirar todo, completo, y ahí en esos círculos está explicado la completitud de todo lo que estamos viendo en todos los aspectos. Una vez yo termino mi fase de prototipo y así como en metodologías de Lean Startup, pues yo paso a una fase de implementación de un MVP donde quizás toco algunos de esos elementos en otra proporción. Quizás ahí ya en el prototipo no voy a mirar temas quizás de gobierno de datos tan detallado, pero en la implementación del producto sí, va a ser algo que lo voy a tener que considerar. Y hay otras empresas que quizás están en otro estado de madurez que me dicen a mí, cuando he trabajado esto con algunas empresas, me dicen, Javier, esa parte ya la pasamos, o sea, ya tenemos un nivel de madurez, ahí también tiene que ver con el nivel de madurez. Y estamos ahora en la parte ya de operación, es que ya tenemos un producto marchando. ¿Qué hacemos? Pues claro, en la parte de operación el proceso de innovación es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya quizás es un proceso de innovación incremental y necesito considerar otros elementos. Entonces mira que dependiendo del estado yo puedo tener en proporción, y ahí esas proporciones y esos porcentajes son con base pues en algunos de los estudios que estoy haciendo con las empresas en este momento. Probablemente para cada empresa puede ser diferente, pero solo para darles una idea de que existen diferentes proporcionalidades en las actividades a trabajar como parte del diseño y la construcción del modelo de negocio. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la creación de valor, existen elementos que yo tengo que considerar y que ahí difiere de un modelo de negocio tradicional que no esté basado en datos, y ahí es como el zoom y el aporte que le estamos haciendo en el estudio. Temas de gobierno, todos lo mencionaban aquí, hay varias de las sesiones del día de hoy hablaron de ese tema, gobierno de datos, ¿cómo hago yo para tener eso en cuenta como parte de mi modelo de negocio? Pues eso hace parte desde la misma creación, eso no lo puedo dejar suelto. El ecosistema de innovación era parte de lo que yo les decía, tengo que revisarlo, las capacidades tecnológicas, todo el ciclo de desarrollo y operación, y todo el tema de las capacidades dinámicas que hacen parte del ejercicio. Eso es clave y es vital como parte del ciclo. Aquí no están listadas todas porque son bastantes, pero son algunos de los elementos que desde el punto de vista de la creación de valor tengo que tener en cuenta. Si hablamos del tema de la propuesta de valor y estamos pensando en un producto basado en datos, pues existen elementos que yo tengo que hacer zoom, ¿sí? ¿Por qué? Porque un producto yo no lo saco así sin considerar algunos de los elementos que yo estoy colocando aquí en la lámina, porque no es solamente las fuentes de información, el proceso de extracción, generar el producto, desplegar el producto, que es lo tradicional, pero existen otros elementos. ¿Qué otros elementos hay? Y por ejemplo en esta lámina que uno dice, eso yo quizás no lo había considerado, y es desde el principio, hacer una evaluación financiera. Suena tan trivial eso, pero muchas veces uno dice, no, es que lanzamos el producto porque es que la competencia lo tiene y yo quiero también sacar ese producto. ¿Y evaluaste? O sea, ¿por qué le estás invirtiendo a eso si realmente no estamos haciendo una evaluación financiera de ese producto que estamos desarrollando? O inclusive una evaluación mínima de riesgos. Cuando uno habla de riesgos son en todos los aspectos, y aquí hemos hablado mucho de inteligencia artificial generativa y estamos evaluando los temas de riesgos éticos, riesgos legales, riesgos de protección de datos. ¿Lo estamos haciendo o no? De manera exhaustiva, ¿sí? Sino que nos embarcamos a desarrollar algo, pero ni siquiera hemos hecho esa evaluación. Temas asociados, por ejemplo, y esto conecta con lo que dice Tito, el impacto y el valor como tal de esa iniciativa y cómo le pega a la estrategia. Y elementos pues asociados como tal al diseño del producto de datos por sí mismo, ¿sí? Que el producto de datos pues es un tema más abarcativo, de hecho como parte de lo que mencionábamos ahora, cuando uno le hace doble clic a esto pues se hace zoom, ¿sí?
Yo tengo también, por ejemplo, solo para la parte de diseño de producto de datos, toda también una metodología para hacer gerencia de productos de datos, que es diferente a la gerencia de otro tipo de productos, ¿sí? Entonces, sobre eso hay inclusive todo también una temática de cómo hacer gerencia detallada sobre productos de datos, que abarca pues algunos elementos diferenciales sobre otro tipo de productos digitales. Cuando hablamos ya de la parte de entrega de valor, pues ahí es donde típicamente nosotros vemos, bueno, ya tengo mi producto, mi modelo ya tiene controladas algunas de estos elementos que les mostraba en incrementalidad, ¿sí? Si hablamos de la parte del prototipo, el MVP, la operación, pero ya voy a entregar esto a mis clientes. Entonces miran que hablamos de datos como activos, y ahí pueden ser datos tanto crudos como curados o datos enriquecidos, pero en la medida en que me vaya moviendo así en el arco hacia la derecha, pues vamos a ver que puedo encontrar otro tipo de productos a entregar. Hoy día se habla también bastante del tema de plataformas de datos, y cuando uno habla de plataformas de datos son los llamados marketplace de datos, que te sirve para poder integrar consumidores de datos con proveedores de datos en una plataforma. Entonces miren que esa es una forma de entrega de valor. También tengo accesos, yo puedo dar accesos internos o externos a la data de alguna manera. Se ha hablado también mucho del concepto de analítica como servicio. Entonces miren que no solamente estoy monetizando datos o vendiendo datos crudos, muchas veces las personas cuando piensan que uno está hablando de monetización de datos es que yo estoy vendiendo como la data, como los datos así crudos. Pues esa es la forma más básica, pero realmente yo también puedo vender pues analítica, reportes, insights, ¿sí? Scores. Eso pues muchas empresas lo hacen. Yo cómo pensar dentro de mi estrategia de poder monetizar los datos y entregarlos de esa forma. Productos y servicios de AI, creo que ya todos han hablado bastante del tema. Inteligencia artificial tradicional o generativa, y a partir de eso poder generar pues una monetización basado en los servicios que la empresa haya determinado. Y por último, servicios de valor agregado, que sería como un esquema mucho más avanzado. Ya no es simplemente entregar datos o analítica, sino ya un servicio mucho más grueso, ¿sí? Servicios de marketing, servicios de riesgo, servicios de prevención de fraudes, servicios de operaciones, servicios de mantenimiento predictivo, por ahí lo mencionaban en la charla anterior. O sea, diferentes tipos de servicios que yo pueda ofrecer de cara a mis clientes. Y desde luego, pues ya la parte como tal de captura de valor, muy enfocada ya en la parte per se de cómo voy a cobrar. Y ahí también hay todo un mundo, ¿sí? Porque la gente piensa que es tan fácil como que, y nada, yo cobro por API, por API call, por cada llamada del API. ¿Y será que esa es la mejor forma o hay otras? O yo cobro por volumen, o cobro por suscripción, o cobro por demanda, ¿sí? O cobro por paquetes, o cobro, inclusive hoy día se está manejando mucho el esquema de comisiones, inclusive de revenue share en algunas industrias. ¿Por qué? Porque yo tengo la data, esa puede ser un esquema. Esa data, pues yo la tengo, pero a mí no me interesa, digamos, en principio armar todo un equipo acá y cambiar mi modelo, pero yo sí quiero eventualmente compartir esa data, aliarme con un tercero, por eso hablábamos de alianzas, y generar un esquema de monetización, donde si esos datos se comercializan, después a mí me pagan por el uso de esos datos. Entonces mira que es otra forma de pensar, es otra forma de estructurar todo el ejercicio de captura de valor, en este caso pues de ingresos pues para la empresa. El tema, digamos que toca todas las aristas. El marco de trabajo está en este momento, digamos, en una etapa ya de validación con algunas empresas. Las personas que de pronto estén interesadas de pronto en conversar sobre este tema, podemos hablar. Seguramente algunas de ustedes han hecho algunas de estas iniciativas en una u otra medida, con un nivel de madurez u otro, y sería pues interesante poder tener una conversación al respecto. Yo les dejo, digamos, aquí como el resumen de todo lo que hemos hablado en esta charla. Creación de valor, qué tipo de elementos deben de considerar a nivel de la propuesta de valor, a nivel de la entrega de valor, a nivel de la captura de valor. Decirles que si bien se habla mucho de este tema de monetización de datos, realmente son muy pocas las empresas, y corrobora lo que Tito les mencionaba ahora, que lo están realmente haciendo. Y ahí hay realmente una mina de oro y una oportunidad muy importante para trabajar. Yo en este momento, como les comento, estoy haciendo 2 casos de estudio relacionados pues con este tema. Cosas tan simples como que la empresa toda la vida, lo que les mencionaba ahora, capturaba los datos y sobre esos datos generaba unos reportes internos y hacía otra transaccionalidad con eso. Pero cuando yo veía eso y decía, oye, pero
Y hay una mina de oro, les ayudo a identificar los riesgos, obviamente el análisis, todo lo que les acabo de contar, y sobre eso empezar a crear unas nuevas líneas de ingreso donde, wow, uno dice, aquí empieza a explotar como tal la estrategia. Y con una de estas empresas ya estamos viendo cómo dentro de su plan estratégico al 2027 los ingresos que van a venir por esta línea de monetización de datos van a ser de más del 50% de lo que tienen actualmente. O sea, ahí ya empezamos a ver unos números bien interesantes, ¿sí? Espero pues que esto los motive, más allá de que les eduquen algo absolutamente pues nuevo, desconocido, no era la intención, sino también compartirles que esto es importante y que las empresas lo están viendo como un factor diferencial dentro de su estrategia. Con esto pues terminamos. Mil gracias. Muchísimas gracias, muy interesante, y coincido con la reflexión final digamos, la oportunidad que hay en cambiar el sentido de cómo se toman las decisiones cuando se embarcan las organizaciones en estos viajes de, digamos, crear valor con datos. Voy a traer un estudio que se hizo en el 2019, o se publicó en el 2019, antes de la pandemia, o durante la pandemia, no recuerdo bien, pero era por estos tiempos, y hay varias formas de medir cuál es el estadio de captura de valor, ¿no? Pero un estudio bien interesante fue hecho en las Fortune 500. Habían encontrado que un porcentaje alto para el 2019 ya había invertido significativas cantidades. Estamos hablando de cerca de 380 compañías que participaron en el estudio, habían invertido significativas cantidades de dinero en esto, tenían 5 a 7 o 8 años en promedio. Y un dato revelador fue que solo el 15% de los modelos que se construían en las áreas de analytics llegaban a producción. Y de ese 15%, un mínimo porcentaje, no recuerdo si era 3 o 5%, realmente podía mover la aguja. Y ahora que escucho un poco la presentación, todo este es un mindset. Esto que estás revelando es un mindset, y me parece súper valioso el trabajo que estás haciendo académico, porque le estás dando sustento y argumentación. Invita a pensar de otra manera. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Está claro las condiciones que impone el mundo empresarial, es decir, invierto 100, quiero 200 de vuelta, ¿no? Pero a veces nos enamoramos de data driven y todo el gasto, la inversión es por ser data driven, cuando el objetivo no es ser data driven, sino es business driven. ¿Cuáles son las palancas que tú crees que habría que mover? ¿Dónde crees que están las oportunidades de mejora para que estos ejercicios de transformación empresarial terminen sobreviviendo o pasando el cuello botella que luego es la cuenta de resultados, ¿no? Sí, un poco lo que estamos viendo, y gracias por la pregunta. Estamos viendo principalmente el estado de madurez. O sea, empecemos por el estado de madurez, porque no todas las empresas pues tienen el mismo estado de madurez, y yo sí necesito entender desde el punto de vista de datos cuál es mi nivel de madurez para poder yo saber, estoy en un momento adecuado para poder generar en este caso un tema de monetización o no. Eso es como lo primero que yo estaba evaluando con algunas empresas. Segundo, desde el punto de vista de la estrategia, que Tito lo mencionaba muy bien, ¿esto es estratégico como tal para lo que yo voy a desarrollar, o simplemente lo tengo como una decisión más de la operación? Porque si es así, pues nadie le va a invertir a este ejercicio. Personalmente, pues en algunas de las empresas donde he trabajado, lo que ha pasado es que dice, esto es estratégico, pero cuando uno dice, bueno, entonces necesitamos estructurar un equipo, un poco lo que yo mencionaba del ejercicio de la organización, cuando hacemos inversiones en tecnología, y uno ya ve como que, y sí es estratégico, pero no le vamos a invertir. Entonces, ¿dónde está un poco el elemento del factor diferencial que queremos hacer? Por eso, al escalarlo, y un poco lo que yo mostraba dentro de lo que les compartía del marco, es sobre todo poder entender si nosotros vamos a monetizar los datos, cuál es ese valor que le vamos a dar, cuál va a ser la evaluación financiera que le voy a hacer al ejercicio, y cuál va a ser el diferencial que esto tiene de cara al mercado. Suena muy trivial y todos ustedes dicen, sí, pues eso lo hago yo con cualquier proyecto de innovación. Al final del día, pues si voy a invertir lo voy a tener que hacer. ¿Pero realmente lo estás haciendo? ¿Estás preparado para hacer esto? Porque muchas veces pasa de que invierto en el desarrollo de un producto, bien, hago un prototipo, hago un MVP, bien,
¿Y funcionó o no funcionó? Tito nos mostraba la estadística, el 85% no. ¿Por qué? Porque no lo evalué, ni siquiera lo probé. No hice ese proceso iterativo, que esa es otra de las palancas, poder seguir realmente una metodología iterativa tipo Lean Startup, donde yo realmente haga una validación temprana con mi cliente y pueda detectar ese market fit para ese producto, ¿sí? Y poder cerrar esa brecha entre el desarrollo que yo hice y lo que realmente el cliente pide. Entonces, eso digamos que abarca de manera transversal cualquier producto o innovación, pero en este caso, como estamos trabajando un tema asociado a los datos, pues la palanca es si tengo los datos disponibles para poder avanzar con el ejercicio de, en este caso, pues de monetización. No sé, Tito, si ahí quieras complementar. Solamente 2 puntos. Si ustedes ven la estrategia de datos, parte del impacto que se quiere generar, no parte de la tecnología. Estos proyectos no son proyectos de tecnología, usan mucha tecnología, pero no son un proyecto de implementar un CRM o un nuevo software de ciberseguridad. Por eso la mezcla entre diseño de producto tradicional con diseño de producto de datos es clave, porque no es un proyecto de tecnología. Entonces partimos del impacto, uno, y lo otro que les decía es, la pregunta a responder al interior de las compañías es, ¿los datos son estratégicos o no? Cualquiera de las dos son válidas, dependiendo de lo que responda, me impulsa cómo invertir. Buenas tardes. Uno, solo les aconsejo, si tienen B3 en su radar, B3 es la Bolsa de Valores de Brasil, que sí está creando todo un spin-off de monetización de datos. 2, es más bien, si tienen un caso así de una empresa internacional que ya haya llegado a ese nivel, por favor compartir ahí que ya están así, que la monetización de datos representa una parte importante. Y 3, bueno, como son rapiditas, ¿qué piensan sobre la regulación? Porque citando a Gartner también dice que en el futuro, o sea, ya 2025, 90% de la población mundial va a tener, por ejemplo, su data protegida. O sea, va a haber regulaciones específicas para proteger su propia data. Entonces, ¿no creen que más bien en el futuro la regulación no nos va a ayudar a crear esos productos de datos nuevos? Sí, bueno, respecto a los 2 puntos que mencionaste al principio, tomados, sí, vamos a revisar el tema y también compartir. Pues yo tengo, de hecho, varios casos donde estoy trabajando, solo que por temas de confidencialidad pues no puedo mencionar los nombres de las empresas porque estamos justo en ese proceso, pero sí, ahí hay varios casos que quizás yo se los pueda compartir también a través de las memorias del evento. Sobre el tema de la regulación, definitivamente, de hecho, como parte del framework, hay una línea muy importante que tiene que ver con la revisión de la regulación, privacidad de datos, aspectos legales, riesgos asociados a temas de seguridad y privacidad de los datos, y es vital. O sea, sin eso puede ser tan sencillo como que el modelo de negocio no es viable desde el principio, desde el puro principio. ¿Sí? De hecho, con la empresa con la que estoy desarrollando el caso en Bogotá, uno de los primeros elementos que revisamos, y casi que nos demoramos como más de 2 meses solo haciendo esa revisión, fue todo el tema de seguridad y privacidad de los datos para poder avanzar. Sin ese primer go con el área legal no podíamos avanzar, porque pues cualquier cosa que hiciera no iba a tener sentido si ese tema no estaba chequeado. Era tan vital ese punto que mencionas, que desde el principio de la conversación, cuando estábamos hablando del tema, era: ¿y será que nuestra empresa actualmente, la que tenemos hoy, con la razón social que tenemos hoy, puede hacer eso o no? ¿O me toca crear una empresa aparte para que lo haga porque mi razón social hoy día no me lo permite? Entonces la conversación, digamos, toma esa naturaleza. Pero definitivamente, y eso se asocia pues con todo lo que han hablado el día de hoy del tema de gobierno de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo necesito tener mis datos gobernados, protegidos, con seguridad, para poder hacer cualquier elemento de los que vaya a trabajar hacia arriba en el proceso de entrega de valor, ¿vale? Al contrario, se generan oportunidades de negocio para ayudar a cumplir la regulación. Entonces, aquí con cara gano y con sello también. Entonces, la oportunidad y el framework de innovación es eso, ver diferente cómo monetizo los datos. Primero los felicito, ¿no? Impresionante realmente. ¿Cómo ayudamos a empresas, clientes míos, yo trabajo en estrategia, para que la data no sea un subproducto de las operaciones? O sea, la data no sea operativa. ¿Cómo hacer para que lo estructuren si no saben ni siquiera qué van a hacer luego? En mi caso, yo vendo frameworks como tú, como ustedes, y toolkits. Entonces yo ya tengo hace 20 años articulado un montón de data químicamente pura. Entonces ahora es cortar y pegar en GPTs, ¿no? Y custom GPTs y articularlos.
pero es porque casualidad se me ocurrió eso hace tiempo, pero ¿cómo ayudo a mis clientes a que pasen del operativo al estratégico en data? Digamos, parte de lo relevante es entender que es un camino, ¿sí? Es un journey de lo primero que tengo que sacarle provecho es en lo operativo. Algunos autores separan eso y dicen, solo es estratégico si hago disrupción y no sé qué. Como decía Javier, en la parte de innovación hago primero lo operativo, pero tengo que estar abierto hasta cambiar la forma en que hago mi negocio. ¿Sí? Si no estoy dispuesto a cambiar mi negocio, no es estratégico, entonces me quedo en lo operativo, está bien, no está mal, hay muchos retos, hay mucho por hacer, pero lo relevante para llevarlo hacia lo otro es hacer muy bien lo operativo y tener la visual en hacerlo estratégico, porque hay capas, ¿no? Si yo hago mi arquitectura muy operativa, luego quiero conectarlo con otras nubes de datos y no voy a poder. Si yo estoy visualizando que potencialmente la puedo compartir, potencialmente tengo que colaborar con otras redes de datos, pues mi arquitectura tiene que obedecer eso desde el principio. Entonces lo defino estratégico y lo implemento desde lo que sé más cercano al core de negocio y voy recorriendo el camino hacia alejarme de mi core de negocio, que eso pues, nos duele mucho a las organizaciones. Entonces normalmente, digamos, llevamos a las empresas de esa manera y es lo que se propone el marco, por eso véalo completo. Usted está haciendo cosas operativas súper bien, está generando mucho dinero, también podría ser estratégico. Y ahí se decide si sí o no la empresa quiere recorrer ese camino, si quiere, porque hay que invertir, ¿no? Claramente. Y así lo llevamos a las discusiones, a las juntas directivas. De hecho, a nivel de estrategia con la Universidad de los Andes, en Cartagena hace unos meses hicimos un foro de juntas directivas para abrir la discusión de la inteligencia artificial desde la estrategia y no desde la tecnología. Yo creo que es el tema de escalarlo a un nivel. Nosotros como líderes de datos pues tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Con nuestras organizaciones, el tema de poder escalarlo y llevarlo a otro nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que si desde el punto de vista de la estrategia de datos yo lo dejo simplemente al nivel del desarrollo de unos modelos analíticos, de unos modelos de machine learning, de lo que sea, pues ahí va a quedar y va a suplir una serie de necesidades. Bien, chévere. Pero si yo lo escalo y digo, ven, pero es que esto tiene una importancia estratégica, tiene una importancia de innovación, yo presento ese marco y le hago ver, digamos, a la organización que esto es algo que no es de tecnología, que involucra las áreas de producto, que involucra las áreas comerciales, que involucra las áreas, solo para cerrar el caso, nuevamente con el estudio que estoy haciendo. Primera sesión mía con la empresa de estudio, en la sala habían 15 personas. ¿Quiénes estaban? El CEO de la empresa, director legal, director de finanzas, director comercial, o sea, estaban sentadas todas las cabezas de la empresa y no era un tema de tecnología, ¿sí? Era un tema de monetización de los datos. ¿Y quiénes están sentados? El CEO era el sponsor de esta iniciativa, el legal, comercial, financiero, cumplimiento, compliance, estaban las cabezas de la empresa porque abarcaba el proceso de innovación a toda la empresa. Entonces pues les digo, escalar, ese sería como el mensaje con el que te diría para que esto tome potencia, lo tenemos que escalar a ese nivel. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Con esto cerramos las charlas. Antes de que arranquemos para las mesas redondas, Tito tiene un anuncio que hacer sobre el año que viene. Bueno, y los invitamos el próximo año, CEO LATAM se va a hacer en Bogotá, todos invitados. Y el que me mande el caso, todo pago. Yo. Recuerden, el primero que esto, yo pago. Yo veré. Muchas gracias.